Y damos la bienvenida a los hermanos, amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Les saluda el pastor Otto García desde la ciudad de Sioux Falls, estado de South Dakota. Hubo una nevada y aquí estamos, nieve o en la calle, estamos acá. Y hoy, hermanos, damos la bienvenida a los que están viendo en diferentes países del mundo, sean bienvenidos a diferentes ministerios. Y, hermano, para los que no conocen nuestra trayectoria, nosotros venimos de una iglesia hispana y de ahí surgimos en una iglesia americana que se llama Calvary Chapel, Capilla Calvario. Tuvimos el gusto de estar enfrente de una obra en California y el sistema que enseñamos de verso por verso, capítulo por capítulo, adoptamos de esta misión. Y en el trabajo, hermano, conocí a un joven misionero que estuvo en Perú sirviendo 6 años. Interesante que este joven aprendió el español en 4 meses, hermano. Aleluya. Para los que dicen, hermano, ¿cómo se dice hi en inglés? Dice. Imagínense, y él tiene en 4 meses aprendió. Y ha sido una bendición, hermano, es el que me está entrenando y Dios ha puesto en mi corazón invitarlo. Y quiero introducir un saludo a los hermanos de Perú que lo están viendo, hermano. De Perú, un saludo. A usted les va a pasar a su misionero para que lo vean. Hermano, es un honor presentar al hermano Josías Jaime. Es el de aquí, de este estado de South Dakota. Como repito, estuvo 6 años en el Perú y es parte del ministerio de Calvary Chapel, Capilla Calvario, aquí en esta ciudad, hermano. Así que, hermano Josías, bienvenido y el tiempo es tuyo. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Bendiciones. Amén. Bendición por mí estar aquí Amén. Sí, y ser Señor. invitado a la casa del Señor, ¿no? Amén. Gloria. Y a decir la verdad, en realidad es un poco nervioso porque no lo he predicado en español. Que aquí Como pura gente 2 que habla años. inglés. Ya, creo. 2 años. Pero bueno, ¿no? Como el pastor Otto contaba que yo era misionero en Perú por 5 a 6 años, más o menos. Y no sabía nada de español cuando fui a Perú por primera vez, en realidad. Era totalmente la ayuda del Señor en mi vida. Pero primero, sobre todo, vamos a orar. Amén. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, Señor. Señor, estamos agradecidos que tú tienes un mensaje por nosotros hoy, Señor, de tu palabra, Señor. Estamos agradecidos que tu palabra, Señor, nos enseñamos cómo vivir, Señor. Y hoy, mientras estudiamos cuál es tu corazón por misiones, Señor, oramos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, también como he saludado a todos los que están viniendo de internet. Y hay una iglesia en Perú que creo que están viniendo ahora también, quizás, no lo sé, pero parece. Entonces, saludos a la selva de Perú, por los que están viniendo. Y a mi numerada especial que está en Perú también en este momento. Aleluya. A ella también. Y a los demás que están viniendo. Amén. Entonces, estaba orando de lo que debía compartir hoy, porque quiero compartir algo que Dios quiere por nosotros, es su palabra. Estaba orando y creo que Dios me ha hablado para compartir acerca de misiones. Aleluya. Y el corazón de Dios por las misiones. Sí, Señor. Y para ser discípulos también. Y creo que es difícil, hay veces cuando alguien te invita a compartir en una iglesia para enseñar quizás un capítulo o algo así, porque estamos tomando un break, ¿no? De nuestro estudio normal los domingos, seguro con Pastor Otto. Pero creo que un tema que quiero compartir es hacer un discipulado hacer un discípulo de Jesús primero y después cómo hacer discípulos. Entonces, primero decir que ningún hijo de Dios está destinado para ser solamente un espectador en la gran comisión. Dios no nos llamamos para sentar en nuestros sillas y esperar por otras personas a hacer las misiones. Dios destinado a cada hijo de Dios para llevar su evangelio a este mundo. Sí, Señor. Y eso no significa que tienes que salir de este país o algo así, porque bueno, hay necesidad en todos lugares. Sí, amén. Y cada hijo de Dios ha sido invitado por Dios
para ser parte de esta gran misión, la misión más grande en la historia del mundo, la misión de su evangelio. Y el corazón de Dios es para misiones. El corazón de Dios era para misiones desde el principio de tiempo, cuando Él enviado a Abraham a la tierra prometida, cuando Él prometido a Abraham que este va a ser tu tierra y por ti todas las naciones van a ser bendecidos. Amén. Y después sabemos que Dios envió su propio Hijo a este mundo también, como un ejemplo a nosotros también, como un misionero verdadero, que le dio el ejemplo. Entonces, desde el principio de tiempo, Dios tiene un corazón por misiones. Sí, Señor. Eso era el plan de Dios desde el principio. Y lo vamos a ver primero, el libro de Mateo. Lo vamos a versículo por versículo un poco hoy, pero es también un poco de tema. No me gustan mucho estudios de tema, pero creo que con profundidad de la palabra puedes hacer a veces y cuando. Y creo que ese es un tema que Dios está poniendo en mi corazón a compartir. Entonces lo vamos a ver, el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 a 22. Andando Jesús junto a mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, le seguirán. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando el instante la barca y a su padre, le seguirán. Y después vamos a ver otros pasajes también, pero ese nos mostramos la llamada de Jesús a sus discípulos. Y nos muestra la llamada que Jesús tenía por sus discípulos. Y esa me da en memoria del pasaje que Pablo habla de en 1 Corintios, donde él dice que no muchos nobles o fuertes son llamados, pero Dios usa las cosas tontas de este mundo. Amén. Si lo vemos los discípulos acá, lo vemos que en realidad eran hombres como nosotros, eran humanos, eran pescadores. Amén. Y eran hombres duros quizás en esa cultura. Pero Dios se ha usado para su gloria, porque fue dispuesto para ser usado por Dios. Sí, amén. Y esa es la primera cosa de misiones, a ser dispuesto para ser usado por Amén. Dios. Amén. Y para entrar a este tema de qué significa ser un discípulo de Jesús, creo que debemos mirar al principio qué es un discípulo, qué significa un discípulo. Cuando usamos la palabra discípulo, ¿qué pensamos de? ¿Y qué define un discípulo de Jesús? Pero seamos mejor a mirar a la palabra de Dios para ver qué significa ser un discípulo. Pero primero lo vemos que la idea de un discípulo es alguien que está aprendiendo todos sus sentidos, que se seguirán un maestro y aprendió y servir al líder. En ese tiempo de la Biblia, un discípulo era alguien que tenía un líder y estaba siguiendo y copiando y aprendiendo todo lo que hacen esos líderes. Hasta hoy vemos eso en varias religiones, ¿no? Tenemos los discípulos, o quizás en un trabajo o algo así, tienes un líder que estás siguiendo, así. Entonces lo aprendimos que primero un discípulo es un seguidor, ¿no? De todas sus formas. Y el primer pasaje que vamos a ver acerca de este, vas a ver en Mateo capítulo 10. Y lo vamos a ver, capítulo 10, versículo 24. Día 24. Sí, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Amén. Lo primero que vamos a ver es que Jesús puso el ejemplo de una nueva forma de ser un discípulo. Jesús estaba cambiando la idea de ese tiempo. Que un discípulo debe servir a su maestro. No está diciendo que el ejemplo de nuevo de ser un discípulo es que él sirve. Es que nosotros debemos ser sirviendo. Pero
importante que entendamos primero de un discípulo de Jesús es que, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos acerca de ser un discípulo? Él dijo mucho, no sé si ustedes has leído el capítulo 5 de Mateo, pero en ese pasaje él habla mucho a los discípulos y dice que bendecidos son los que, sí, el sermón de la monte, ¿no? Que tenemos en capítulo 5 de Mateo. Pero primero lo vemos es la llamada discipulado por Jesús. Jesús llamó un pescador, un recaudador de impuestos, fanático de hombres rudos. Y ellos dejarán todo para Jesús. Y en realidad la primera cosa que lo vemos es que Lucas 9:23 nos dijimos que Jesús dijo a sus discípulos que tiene que recoger nuestra cruz. Y esa idea de recoger nuestra cruz no es para venir aquí y tomar eso y caminar por Walmart con esa cruz. No, es para decir que estamos identificando con Jesús en su rechazado del mundo. Porque el mundo ha rechazado a Jesús. Y esa es la primera cosa de cuando Jesús nos llamamos a ser sus discípulos, el mundo va a rechazar a nosotros. Creo que hay muchos cristianos y discípulos que dicen, pero yo quiero ser cristiano y quiero ser parte de este mundo. Pero Jesús dice que tenemos que recoger nuestra cruz. Y yo sé que cuando yo comencé a realmente caminar con el Señor, que yo tenía que elegir mi vida con Dios o mi vida en el mundo. Y en realidad eso es parte de mi testimonio, que yo llegaba a un punto de mi vida donde yo quería cometer suicidio. Y Dios en ese momento me ha hablado mucho por medio de un pastor en un Calvary Chapel en California, el hijo de Roy Reese. Y en ese momento es cuando yo dejaba la pistola en el suelo y entregaba mi vida al Señor a 10 años. Y era por pura gracia de Dios, pero en ese momento yo tenía que elegir entre el mundo y Dios. Y así es, Dios nos llama a algo más grande que este mundo. Y Jesús dice que el que pierde su vida por mi bien lo ganará. Amén, porque yo creo que muchas veces, ¿no? Que decimos que no queremos ser rechazados por este mundo. Tenemos miedo de lo que van a pensar nuestros amigos. Pero en realidad no hay mejor cosa hacer que seguir a Jesús. Amén, gloria a Dios. Y la primera cosa a ser llamado como discípulo es la comprensión de que costará todo. No es como costará un poco, un poquito. No, es todo. Costará todo para seguir a Jesús. Y debe costar todo. Me recuerdo de cuando Jesús ha hablado en el parte de Juan, cuando los 70 discípulos se alejaron de Jesús y él miraba a los 12 y ustedes, ¿te vas también? ¿Te vas también? Y Pedro respondió, Señor, ¿a dónde más vamos a ir? Tú tienes las palabras de eterna vida. Y eso es el deseo de mi corazón, hermanos. Que estaremos tan cerca de Jesús que estamos dispuestos a dejar todo a un lado de este mundo. Que estamos listos para entendemos que costará todo. Sí, Señor. Y el llamado a abandonar todo me pregunta con qué frecuencia nos conformamos con menos. Tantas veces decimos, pero Dios, yo te seguiré, pero primero tienes que hacer por mí. O yo te seguiré, pero primero déjame para hacer primero, y ya después yo te seguiré. Pero Jesús quiere todo de nosotros. Y quiere todo nuestro corazón. Sí, Señor. Y no es fácil, pero estaba hablando con un buen amigo hoy, que yo he servido con en Perú, y él está visitando también, solamente por el clima, no puede venir hoy, pero vive en Minnesota. Y estaba hablando con él y él me preguntó, ¿de qué vas a predicar hoy? Y dijo, de las misiones. Y él me dijo, algo que yo tenía que pensar de que Jesús venido a este mundo gimió hasta el punto de la cruz. Él ha abandonado todo por nosotros. Pero nosotros tenemos miedo de ser rechazados por el mundo. Pero Jesús ha abandonado todos por nosotros para que somos salvos. ¿Qué más
grande cosa podemos hacer menos solamente servir al Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, dice en Juan 14, 15 a 17, la otra cosa vamos a ver de cómo ser un discípulo de Jesús. Es Juan 14, 15 a 17. Y ese es un pasaje que me ha hablado mucho también en mi vida cristiana. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Él nos dio su palabra a nosotros, ¿no? ¿Y cómo puedes conocer a alguien si no lo pasas tiempo con esa persona? ¿Cómo conocer a alguien menos que solamente tienes que pasar tiempo con ellos, ¿no? Y un discípulo es alguien que tiene que conocer su maestro, ¿sí? Su líder. Pero, ¿cómo podemos conocer a nuestro maestro si no estamos pasando tiempo? Por eso, no puedo decir suficiente, tan importante es la palabra de Dios, amén. Porque conozco muchos cristianos que dicen, pero hermano, estoy pasando por y digo, ¿y dónde estás leyendo tu Biblia? Oh hermano, estoy aquí todos los días, pero ya voy a leer ya. Tanto problemas de que tenemos, ¿no? En este mundo. Pero muchas veces es porque, bueno, siempre vamos a tener problemas, pero muchas veces porque no estamos en la palabra de Dios. No estamos animados en la palabra de Dios. Estamos abandonados nuestro guía por ser un discípulo de Jesús. Pero Jesús dice que si amamos, obedeceremos sus mandamientos. Y eso viene de un amor, no es un obligatorio, dice, ya tengo que obedecer sus mandamientos para que me vaya a los cielos. No, es porque Jesús lo hizo tanto por nosotros, que tenemos amor por Él, que obedecemos su palabra. Porque la Biblia dice que su palabra perdura para siempre. También, ¿sabes si es algo interesante? ¿Sabes que los Salmos dicen que Dios pone su palabra encima de su propio nombre? Que Dios se pone su palabra demasiada importancia. Y Jesús hizo muy claro en Juan 15 también cuando estaba hablando de las ovejas, que tenemos que conocer el pastor, el voz del pastor. Y solamente podemos conocer la voz del pastor si estamos en su palabra, diario. No es solamente los domingos y viernes, pero es diario. Creo que muchas veces es fácil, ¿no? Para decir, me voy a ver una enseñanza de YouTube nada más todo ella. Pero Dios, y es verdad, hay muchos buenos pastores en YouTube. No estoy diciendo, hay buenos pastores en YouTube, estoy totalmente de acuerdo. Pero también tú tienes que estar en la palabra de Dios también diario, con el Señor. Y la palabra de Dios es, sin embargo, la guía que necesitamos para esta vida. Cuando no sabemos a dónde vamos, qué vamos a hacer, tenemos la palabra de Dios. Y la segunda cosa que vamos a ver acerca de qué significa ser un discípulo es a servir. A servir uno a otro. Y realmente Jesús nos los puso en Juan 13 cuando Él lavó los pies de los discípulos. Porque Jesús no ha venido a ser servido, pero ha venido a servir. Creo que muchas veces quizás pensamos que yo estoy hablando más de mí que todo, que cuando yo era cristiano, inició a caminar en el camino de Dios y ser cristiano, creo que, bueno, tenía un deseo de servir, pero más creo que es muy fácil por nosotros decir, pero hay otras personas, yo nunca fui a un instituto bíblico, nunca estudié en seminario, nunca lo hizo eso, ¿cómo puedo servir al Señor? No hablo español, no hablo inglés, no hablo cualquier idioma, no tengo tiempo, pero Jesús nos llamamos a servir. Amén. Y cuando Él lavó los pies de los discípulos, dice que tienes que hacer porque yo lo hice por ustedes. Y la norma de ese día para el maestro servir a los estudiantes así no era normal por ellos.
no era normal, era otra forma. Y vivimos en un mundo que es muy egoísta. Pero Jesús nos ha dado un llamamiento más alto que este mundo. Porque en el mundo que vivimos en hoy, ¿no? Es todo lo que podemos recibir de otras personas, ¿no? Siempre el mundo quiere lo que recibe de otras personas, pero no quieren dar. Pero como cristianos estamos llamados a servir. Amén. Y servir porque Jesús venido para servir y no ser servido. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero Él venido a dar su vida como un rescatante por muchos, ¿no? Por todos. Amén. Él dejó su trono celestial. Él bajó en la forma de un siervo. Y como dijo antes, ¿qué cosa más grande podemos hacer que servir? Amén. Pero ¿qué significa decir servir? A ser tratado como un siervo, ¿no? Muchas veces las personas hablan y ¿cómo puedo saber que estoy sirviendo al Señor? Dijo, las personas que te traten como un siervo, sí, ya nos estás sirviendo al Señor. No es fácil. No es fácil. Al servir no siempre significa que vas a tener demasiado dinero, vas a estar en una zona de confort. No, muchas veces Dios está llamando a nosotros a hacer algo que está fuera de nuestra capacidad para que podamos confiar en su poder. Amén. Y lo aprendí eso cuando estaba en Perú, porque como te contaba, no sabía nada de español. No lo viajaba mucho afuera del país. Bueno, viajaba una vez a Honduras, donde viví por 3 meses, pero era una escuela de inglés, no aprendí mucho español. Entonces, muchas veces Dios nos llamamos a hacer cosas que tenemos que depender de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Jesús dijo al mundo que sabrán que somos sus discípulos por nuestro amor el uno por otro. Amén. La otra idea que vemos en Evangelios de que Jesús nos llamamos para amar unos a otros. Amén. Esa es la otra forma que podemos conocer, somos sus discípulos. Amén. Que si no amamos, que el amor es primordial, el amor uno por otro, Amén. paciencia y amor. Amén. Y eso no es fácil. En realidad. Yo hablo muy sincero, soy muy sincero, no es fácil por mí amar Amén. personas, voy a ser totalmente sincero. En mí mismo no puedo amar personas, tiene que ser con el Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la verdad. Sí, Señor. Porque somos humanos y necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para amar unos a otros. Gloria a Dios. Amén. Y ese es el mandamiento que Jesús, un nuevo mandamiento que tiene que nos amaremos unos a otros, como dice el libro de San Juan. Amén. Que Jesús dice, a ustedes yo da un nuevo mandamiento, que amas unos a otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y somos llamados a amar a nuestro prójimo. Y eso toma el Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, lo vemos acá que define un discípulo es el poder de trabajo del Espíritu Santo. Y en Gálatas, es el libro, Galatians 5:16. Gálatas 5:16. Sí, 5:16. Sí, Es uno de los libros más difíciles de pronunciar por mí. Gálatas. Gálatas Ya. 16, 5:16. 5:16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no nos satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y eso se opone entre sí, para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aleluya. Amén. Y amén, ¿no? Amén. Que Jesús prometido su Espíritu Santo a nosotros, como sus discípulos. Amén. Entonces esa es la otra forma que vemos que es un discípulo. Cuando vemos que estamos caminando en el Espíritu Santo. Aleluya. Que estamos mandados para caminar en el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer todo lo que he hablado de antes de ahora. Amén. De amar, de servir, de leer su palabra. Porque si estás solamente así cada día en tu palabra, sí. Ok, ¿dónde voy a leer hoy? Muy bien. Gracias a Dios.
pero no estás pidiendo que el Espíritu Santo te ayude para entender cómo va a entender. Amén. Ya. Esa es la importancia que necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Para santificar nosotros, para guiar nosotros, para enseñarnos, para vivir vidas agradables al Señor. Amén. Porque como Jesús le dijo en Juan, creo que era 14, que él dije que sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos el Espíritu de Dios. Aparte de Jesús no podemos hacer nada. No es por fuerza no es por fuerza, pero solamente por su Espíritu, dice el Señor, Señor. como la Biblia dice en Zacarías. Y una vida llena del Espíritu va a dar frutos Amén. también, y eso define a un discípulo, ¿no? Cuando vemos el libro de Gálatas, vemos que hay frutos del Espíritu Santo, amor, paciencia, otros frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso viene de una vida llena con el Espíritu Santo. Y al caminar en el Espíritu como un discípulo de Jesús significa que vamos a ser sensibles al Espíritu, Amén. que vamos a saber su voz. Sí, Señor. Abrimos a la guía del Espíritu, estamos dispuestos a someternos a su liderazgo del Espíritu Santo, que como discípulos necesitamos ser así, necesitamos ser dispuestos para seguir el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el siguiente propósito de un discípulo? Después que hemos entendido que un discípulo primero está llamado por Jesús para abandonar todo, y después está llamado también para conocer la palabra, obedecer sus mandamientos, está llamado para amar unos a otros, y está llamado para caminar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué más? Lo vemos que también se enviará, y estamos llamados a ir. Porque ¿qué vale si todos solamente estamos aquí 24 días ahora nomás en esta iglesia, todos los días, 7 días, 24 horas leyendo la palabra y dice, Dios, quiero ir a este mundo, guíame, y estamos aquí por 6 años o algo así. Amén. Tenemos que una vez estamos llamados para ir y compartir también con los demás. Eso es, quizás nuestros vecinos, quizás nuestros compañeros de trabajo, quizás nuestras familias, quién sabe, puede ser cualquier persona. Jesús envió a sus discípulos en el Evangelio. Fueron enviados 2 y 2, 2 por 2, y se les ordenaba a ir. Y el libro de Santiago nos dice que somos hacedores de la palabra, Amén. no solamente escuchadores. Aleluya. Y no estoy diciendo que lo vendes todo y vayas mañana a África, no estoy diciendo eso. Claro. Pero estoy diciendo que tenemos un llamado de Dios, ¿no? Porque yo conozco a algunas personas que escuchan un mensaje de misiones y vienen a mí después y dicen, me voy a África, hermano. Y dijo, uy, déjame tu carro si te vas. No, pero Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Donde Dios quiere que estamos, entonces yo quiero solamente estar en la voluntad de Dios. Aleluya. Y si eso significa que estamos aquí en Sioux Falls, estamos aquí en Sioux Falls. Hay mucha necesidad aquí. Amén. Sí, así es. Pero nosotros, como los vasos elegidos por Dios para el mundo, tenemos el deber de ir. Y vemos que Jesús le envió a predicar el Evangelio en el mundo. Y en realidad quiero decir que ser enviado verdaderamente tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Porque yo nunca pensaba ser un misionero en realidad. Me recuerdo cuando fui a Perú por la primera vez. Fui por 4 meses mi primer viaje a Perú. Y yo llegaba y yo dije al pastor de una de las iglesias ahí, estaba estudiando en un seminario de Calvary Chapel, Bible College, Perú. Y yo dijo, me voy a quedar aquí 4 meses y después me vuelvo a mi país. No voy a ser misionero aquí por más que 4 meses. Pero Dios tenía otros planes Otro plan. Aleluya. por mí en ese momento. Y Romanos 10, 14 a 15 habla de la llamada para ir al mundo. Amén. En el libro de Romanos 10, lo vemos eso. Capítulo 10 y 14 a 15. 14, 15. Ah, no, 10.
¿Y cómo predicarán? Perdón, a ver, sí. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y lo vemos que estamos llamados para ir a compartir evangelios a cualquier persona. Muchas veces yo encontré con personas que dicen, pero hermano Josías, no sé si estoy llamado para compartir el evangelio. No soy como tú, no puedo ir a ese lugar. Pero todos son llamados. Amén. Si estás aquí sentado pensando, no sé si Dios está llamándome para compartir. Todos somos llamados a compartir. Amén. ¿Dónde somos? Dios nos dice claramente que debemos proclamar. Y Proverbios 11 nos dice que el que gana almas es sabio. Es sabio, amén. Esa es la palabra de Dios, que Proverbios dice eso. Y eso toma el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Mi pregunta es, ¿has compartido el evangelio con alguien esta semana? Es una buena pregunta, ¿no? Amén. Amén. No tienes que ser como estás saliendo a la misión por Downtown Missions, pero con tu compañero de trabajo, con familia, cualquier internet, Facebook, cualquier lugar, a compartir el evangelio, quizás en una conversación nada más. Pero también Jesús lo dice a sus discípulos que fueran pescadores de hombres, que ganamos almas para el reino. El corazón de Dios es para que la gente sabe su perdón a través de Jesús. Amén. Estaba hablando con alguien hoy en la iglesia y hemos estado hablando que Dios no quiere que nadie, ¿cómo se dice? Nadie perezca. Sin Él. No quiere Es su que voluntad. se muera sin Sí. Pero cuando compartes el evangelio, más te sientes más cómodo con Él. Y en la parte final de Mateo vamos a llegar a la conclusión de cuál es el propósito. Primero aprendimos que tenemos que ir, que tenemos que ser un discípulo de Jesús. Después aprendimos que tenemos que ir a compartir su evangelio. Pero lo vamos a terminar, en donde estamos estudiando el pasaje de este tema, en Mateo 28. Y quizás es algo que ustedes han escuchado muchas veces antes, ¿no? Este pasaje de la Gran Comisión. Pero igual creo que siempre es bueno para volver a recordar el mandamiento de Jesús a nosotros. Y lo vemos en capítulo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieran, le adorarán, pero algunos días durarán. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñalos que guardan todas las cosas que os han mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fin del mundo. Amén. Y primero vemos cómo nos llamaban y vemos la obra del Espíritu Santo, y ahora vemos a ir a ser discípulos. Y está dicho que muchas veces cuando lo vayas a campo misionero, Dios hace más en el corazón del misionero que hace por medio del misionero. Yo sentaba como Dios obrado más en mi corazón que por medio de mí. Que yo tenía cosas que yo tenía que aprender. Pero mientras iglesias son buscando por decisiones, Jesús está buscando por discípulos. Porque es fácil quizás ser un fanático, como tienes tu equipo de fútbol, ¿no? Yo me gusta fútbol. Y no estoy hablando de fútbol americano, pero también me gustan los Packers. Pero estoy hablando de fútbol, ¿no? Como conocemos fútbol. Y tenemos fanáticos, ¿no? Somos fanáticos de varios jugadores de fútbol, quizás, ¿no? De Messi. ¿Sí, no? Messi tiene fama. Sí, pero imagínate que hay una diferencia entre un seguidor y un fan, ¿no? Como dice, un fan de
Hay una diferencia entre un seguidor y un fan de Jesús. Bien. Hay personas que quizás son fans de Jesús, pero no son seguidores. Y tenemos que estar buscando discípulos. En realidad, es fácil hacer decisiones por Cristo, pero es difícil hacer discípulos por Cristo, ¿no? Amén. Cualquier persona puede levantar su mano, ¿no? Aleluya. Cuando la música está tocando, todo, el pastor está hablando. Pero la cosa importante es hacer discípulos. Amén. La primera cosa que lo vemos es la autoridad de Jesús. Dice, todo poder, todo potestad me está dado en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Y piensa de eso. Todo poder de Jesús. Y Él está diciendo a ir a este mundo. Pero nosotros tenemos miedo. Y nunca puedo entender eso, ¿no? Este carne que vivimos en que tenemos miedo. Pero luego Jesús dice, pero todo poder. Amén. Y Dios nos da la fuerza. Sabiendo que Jesús tiene todo el poder. Amén. ¿Y por qué tenemos miedo? Representamos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor, dueño de- No hay otra. Y Jesús dice que todo poder significa todo poder, no significa un poco de poder. No. Él no dije aquí, yo tengo un poco de poder, entonces cuidado donde vayas. No, Él dice, todo el poder. yo tengo todo el poder. Y esta comisión se sigue de la luz de la autoridad de Jesús. Amén. Y por eso tenemos que ser seguros que estamos llamados por el Espíritu Santo primero, antes que nos vamos Sí, también. Y eso se trata como un comando autorial, no es una sugerencia, no es diciendo que si quieres puedes hacer discípulos. No, Jesús está diciendo ir y hacer discípulos Amén. de todas las naciones. ¿Y qué significa la palabra naciones en esta parte? Esa palabra naciones significa tipos de gente o pueblos de gente. Porque está hablando de los grupos de gente del mundo, ¿no? Desde acá hasta India, hasta todo el mundo, ¿no? Amén. Aleluya. Y en realidad aquí en Sioux Falls hay muchos migrantes, hay muchas personas. Me he sorprendido que hay una iglesia etiopía, ¿no? Que se congregan por abajo, los hermanos de Etiopía que son por abajo. Me sorprendí, yo estaba, hay 3 iglesias en un edificio, ¿no? 3 idiomas, ¿no? Pero estamos en un lugar en las Dakotas donde hay latinos que viven aquí. Es que nosotros Cagado, somos ¿no? bilingües. Son locos para vivir en esa nieve. Pero las naciones son viniendo a los estados, ¿no? Bilingües. Que Jesús nos llamamos para ir a todas las naciones. Todo el inglés coreano. Y, y yo quería ir a Perú para escapar de nieve y ustedes vienen por acá. Pero es un orden que estamos llamados a ser un discípulos de Jesús en todas las naciones. Pero, ¿cómo lo hacemos discípulos? Este proceso no pasa en una noche, una mañana o algo así, pero es diario. Oramos que Dios nos damos a alguien que podemos compartir con, podemos trabajar con, porque dice la verdad, en mis 5 a 6 años en Perú, no hizo discípulos, pero no era como cada día o algo, otro discípulo ya está planteando otra iglesia ya. Se toma tiempo para ser discípulos. No es un proceso rápido, es un compromiso de invertir tiempo, y Jesús nos dio ese ejemplo porque Él amaba a sus discípulos hasta el fin. Sí, amén. Jesús. Amén. Y todos somos llamados a ser discípulos en una forma. Ese es el mandamiento, no es solamente para el pastor hacer. Todos tenemos un llamado. Quizás es nuestros propios hijos, no sé, quizás es tus propios hijos, hermanos de la familia, quizás. Pero todos somos llamados a ser discípulos. Pero, ¿cómo hacemos? Amamos a ellos, enseñamos la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Y estamos llamados a bautizarlos también y enseñar todo lo que dice la Biblia. Estoy agradecido que Pastor Alto enseña la palabra aquí, Gloria. versículo por versículo. Eso me alegra demasiado. Amén. Hermano. Y
la promesa de su presencia constante es más que suficiente para hacer esta misión. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. La Biblia dice que el fin viene cuando el Evangelio llega a todo el mundo, ¿no? Y vemos también que Jesús viene pronto. Y qué más grande misión que tenemos que solamente ir y compartir el Evangelio. Porque, no sé de ustedes, pero yo creo que estamos más cerca del fin que nunca hemos estado. Amén. Todos los ojos son en Israel y todo el mundo está mirando. Estamos en el fin, en realidad, de los días, creo. Pero eso no es para poner miedo, ¿no? Por los que están viniendo de internet y dicen, ¡oh, qué miedo! No, es a decir que nuestro Señor está viniendo. Entonces debemos estar haciendo su misión. Porque yo quiero escuchar las palabras, bien hecho, Sí, siervo fiel. Amén. mucho. Ayer un gran hermano de nuestra iglesia se falleció ayer Que fue con Jesus. y está con el Señor. Amén. A decir que ella terminaba muy bien su carrera con el Señor. Y no estamos tristes porque tenemos otra esperanza. Amén. Amén. Y, pero Jesús nos mandó a enseñar su palabra y también recuerda que la eternidad es para siempre. Cuando pensamos de haciendo esta gran comisión para ir al mundo, pensamos de la eternidad, de las almas de las personas que estamos hablando con. Que en un momento toda la vida podrá acabar así. Y cuando vemos el libro de Hechos, si ustedes estudian el libro de Hechos, vas a ver que los discípulos fueron solamente hombres. Y el libro de Hechos dice que los líderes religiosos podían ver que ellos estaban con Jesús. Dice que los discípulos no fue a la mejor universidad y no tenían las mejores cosas, pero tenían una relación con Jesús. Amén. Y ver la llamada a las misiones es real, en realidad. Y la pregunta es, ¿dónde está tu campo misionero? ¿En qué lugar está Dios llamándote para hacer? Porque tenía la oportunidad para estar en Perú y bueno, eso fue una buena temporada de mi vida. Tenía la bendición para ir a los tribus de la selva y compartir y trabajar. Pero ahora estoy acá y Dios tenía un plan por mí acá también. Amén. Y entonces, Amén. sobre todo, pero Dios nos llama, Él nos equipa también y nos prepara. Y el corazón de cada cristiano debe desear misiones en algún tipo. Amén. Pero a servir a Dios no es fácil. Algunos son llamados a ir y otros a apoyar en los que van también. Amén, aleluya. Hay otros que son destinados para ir a otros países y compartir. Y las misiones son un trabajo que es sucio, no es fácil. Es sucio. Estoy seguro que Pastor Alto tiene muchos días que está cansado, seguro, quizás esté trabajando conmigo todos los días, no sé. Pero supongo que hay muchos pastores conozco que son cansados, pero es porque el ministerio no es fácil. Ser un cristiano no es fácil. No. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y Jesús nos dio ese ejemplo, servir y amor los discípulos hasta el fin. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de las misiones. Cuanto más nos acercamos a Él, más intensamente misioneros nos convertimos. Lo más que estamos cerca de Jesús, lo más vamos a tener ese deseo para ir a este mundo y compartir, ¿no? Y cuando Jesús ama a un hombre, le pide que venga y muera. Jesús nos dice, ven, no, tenemos que abandonar todo por Él. Y en realidad, eso es casi todo lo que tenía hoy. Pero, sí, la cosa primero que aprendí en Perú en mi vida era que Dios, que nada hacemos, todo lo que hacemos está en vano si no tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y que tenemos que ser discípulos de Jesús. Amén. Discípulos de Y Jesús. tenemos que hacer discípulos de Jesús también. Sí, también.
Y me alegré mucho que fui invitado hoy para compartir. Y quiero animar a ustedes para seguir adelante Amén. y para ir y compartir el Evangelio en Amén. el campo que Dios te llama a compartir. Amén. Tu trabajo, tus familias, todo lo que Dios pone en tu camino esta semana. Sí, Señor. Que tú compartas el Evangelio de Jesús y que miramos arriba porque nuestro Salvador viene.